Los productores y exportadores de fruta de Chile anunciaron que este viernes detendrían sus cosechas producto del paro portuario que todavía está en más de 10 puertos en el país. Una medida inédita que responde, según ellos, a las millonarias pérdidas que ha dejado las movilizaciones que ya llevan más de 3 semanas. Para saber si se hizo efectivo este anuncio, conversaremos con Ronald Baund, presidente de la ASOEX. Ronald, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias por la invitación. ¿Se concretaron la detención de las cosechas? Ya empezaron la detención de cosechas desde hace varios días atrás. Depende obviamente de qué tipo de cosecha, en qué región nos encontramos, qué tipo de fruta, pero se va a agudizar a partir del próximo lunes, en que la verdad es que ya no existe en el país ningún tipo de central de embalaje, ni tampoco frigoríficos que puedan almacenar la fruta, procesarla y almacenarla. Por lo tanto, hay una obligación natural de tener que paralizar, y eso trae un efecto muy lamentable en miles de personas que podrían eventualmente quedar sin trabajo. ¿Detener la cosecha se puede retomar después? ¿Dejar de cosechar unos días, después se puede retomar? ¿Cuál es la actualidad o depende de distintos productos? Lamentablemente no es tan así, porque va a depender del tipo de fruta. La fruta, cuando está ya refrigerada, está más protegida que aquella que está en los árboles, porque la fruta no puede sobremadurarse. Si pasan 2-3 días y esa fruta no está en la condición óptima para ser embalada, por supuesto que pierde esas condiciones y tiene que ir a proceso, tiene que ir a mercado interno. Por lo tanto, las pérdidas ahí son prácticamente 100% en términos de distintos cuarteles que se está generando la cosecha. Los productores de vino ya cifraron en $70 millones pérdidas. Estas cifras, lógicamente, se van actualizando día a día. ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan hoy viernes? Es difícil para nosotros evaluar que lo que está sucediendo lo podemos evaluar en términos potenciales. Ya nosotros pensábamos de que hace 5 días atrás las cifras eran 50 millones de dólares, pero ya pensando con lo que ha sucedido a la fecha y lo que no se ha podido embarcar, los barcos que se han ido, etcétera, etcétera, las cifras pueden llegar a, si por ejemplo, el mes de abril no se despacha absolutamente nada, son $400 millones fácilmente. Pero no son cifras así espectaculares para decir, oye, realmente hay una crisis severa. Es mucho más costoso lo que sucede en los mercados. Cuando uno pierde un cliente, pierden todas las posibilidades de retomarlo seguramente. ¿Por qué razón? Porque uno se convierte en un cliente poco confiable. En eso quiero precisamente preguntarle, porque se ha hablado mucho del daño a la imagen país y de Chile como una, por ejemplo, potencia exportadora. ¿Ha sabido de clientes que, por ejemplo, hayan terminado contrato con algún proveedor chileno por lo que está sucediendo ahora? No, porque todavía yo diría que hay un flujo que sigue llegando. Hay unos barcos que están llegando porque, por ejemplo, al Asia son 40 días de viaje, a Estados Unidos son 15, 18, dependiendo, Europa 20. Por lo tanto, todavía no estamos perdiendo la cadena. Se va a perder en un momento, pero ya están muy preocupados. ¿Qué va a pasar? Ya hay noticias en la prensa especializada respecto a la situación de Chile. Compañías de seguros están muy preocupadas. Esto es una situación que podría generar incluso que se pierdan también los seguros que están involucrados en esta materia. Claro, porque por ejemplo en los envíos marítimos existen los seguros correspondientes y por alguna catástrofe o algo el envío no llega a su lugar de destino. Pero ante este evento, paros de trabajadores portuarios, ¿cubren seguros? ¿Hay aspectos específicos en los cuales puede haber cobertura para este tipo de situaciones? Depende de la configuración del seguro, depende de cuáles sean las razones de la paralización. Podrían haber como no haber seguros. Depende también de lo que uno haya negociado. Cuando hay razones de fuerza mayor, a veces no hay una cobertura suficiente y va a depender cómo se catalogue, ¿ya? Si es una huelga, es una paralización, fuerza mayor, etcétera, etcétera. Debido a la detención de cosechas
y lógicamente por las pérdidas del paro portuario. Se ha hablado de que serían más de 100.000 personas las que perderían su trabajo, específicamente en la agricultura. ¿Usted han hablado con los dirigentes gremiales de los agricultores, de los trabajadores, respecto a esta posible consecuencia que se vería en los próximos días? Por supuesto, nosotros hemos tenido no solamente reuniones, recordemos que nosotros hemos creado hace un tiempo atrás la mesa frutícola, que es una mesa de diálogo juntamente entre empresarios y trabajadores, con objeto de ir analizando temas, y este es uno de los temas. La mesa frutícola ya planteó la semana pasada su preocupación en relación a esta situación. Hemos estado en contacto conjuntamente con ellos, con representantes de la mesa frutícola, con los dirigentes que están en la paralización, liderando la paralización, con objeto de hacerles ver este no es un problema de los empresarios solamente, también de los trabajadores, los efectos. Estamos trabajando de la mano. ¿Y cuál es la opinión de ellos? Porque quizás si no están de acuerdo puede generarle un problema a ustedes también. A ver, nosotros hemos generado esas reuniones o eventualmente acercamientos precisamente para buscar una solución lo más rápida posible. Yo creo que ya contamos con toda la información. Estoy hablando en términos de lo que puede ser la autoridad que está negociando precisamente en el día de hoy en Antofagasta, con objeto de adoptar ya una determinación que permita un acercamiento y una solución definitiva. Se envió la ministra Matei como representante del gobierno, ya dándole un poco más de peso al Ejecutivo, precisamente en el lugar donde inició esto, en el puerto de Mejillones. ¿A usted le satisface esa medida? ¿Cree que hay que tomar una decisión aún más fuerte? ¿Se ha hablado de la ley de seguridad del Estado, algo que han evaluado la moneda? Nosotros hemos hablado en el día de hoy con el presidente, le mandamos una nota al presidente, le dijimos que estábamos en asamblea permanente porque una situación tremendamente crítica, recibió nuestro llamado, hablamos largo, él está absolutamente consciente, piensa de que el envío de la ministra es un paso sumamente importante, por lo tanto nosotros creemos que vamos a llegar a una solución. No hubiese gustado, eso sí, que este paso hubiese sido antes. ¿Han tenido contacto con la empresa Ultraport sobre cómo van las negociaciones con los trabajadores? Hemos estado en contacto permanentemente con los dueños de la empresa. Al parecer todavía siguen bastante distanciadas las posturas porque día a día vemos que los trabajadores rechazan las propuestas que le hace la empresa. Por lo tanto, incluso se habla de que esto no va a terminar en días, sino que se habla hasta de semanas, incluso teniendo en cuenta que puede haber una paralización nacional de trabajadores de la minería. Y incluso el propio ministro Mayor dijo que habían conexiones entre ambos dirigentes que representan a los trabajadores. O sea, esto puede todavía ser bastante más grande de lo que es hoy día. Yo la verdad que yo no creo eso, yo creo que aquí no hay una conjunción de elementos de carácter político que podrían estar trabajándose en forma conjunta. No, son situaciones absolutamente distintas. Pueden haber coincidencias, puede ser que algunos se aprovechen de la situación y quieran buscar soluciones para sus problemas aprovechándose de esta situación, pero en lo que respecta al sector portuario yo tengo la absoluta convicción de que no hay una politización, porque así lo han planteado. Pienso de que las negociaciones de la empresa con sus trabajadores en el día de ayer estuvo muy cerca de ser solucionada, solucionan toda su extensión, por lo tanto, o sea, lo que se pase en Angamos obviamente tiene repercusiones en los demás puertos. Lamentablemente yo diría que fue una minucia, algo bastante menor, que impidió que se firmase en el día de ayer, por lo tanto espero que la ministra hoy llegue a una solución. Ronald, hay otra contingencia que también los afecta y que ha sido una petición desde hace años, ya puede decirse, con respecto a la agricultura, que es el tema del dólar. Hoy cayó bajo los 470 pesos. Eso sin duda se suma a las pérdidas ya que ustedes están teniendo por el paro portuario. ¿Siguen preocupados por el tema del dólar y le piden específicamente a Hacienda y al Banco Central que tome medidas ahora? Nosotros estamos sumamente preocupados por el tema del dólar. No es algo que hayamos dejado de lado, obviamente. Esto se suma a una situación que es una suerte de elemento económico que nos está creando una pérdida de competitividad muy grande, el hecho de este tema puntual. Por lo tanto, hay una mayor profundización del problema.
Por lo tanto, creemos de que no vamos a seguir, una vez solucionado este problema, convencidos de que el país tiene que buscar una manera distinta de plantearse en términos de lo que es su desarrollo económico. No puede ser de que existan regiones que crezcan 5 veces menos o otras que crezcan 5 veces más que las agrícolas. Antofagasta tiene un ingreso per cápita de $40,000, Rancagua 8,000, etcétera, etcétera. Entonces está produciendo una distorsión que a nuestro juicio ha sido producto de un desarrollo poco armónico de la economía nacional. Ronald, mi última pregunta, que queda poco tiempo. Con el tema del dólar, que según los analistas va a seguir en el mismo precio o un poco más bajo, y también con las pérdidas por el paro portuario, ¿hay pequeños productores de la agricultura que van a simplemente quebrar con lo que está sucediendo? Yo creo que aquí hay una situación que nosotros no vamos a poder evitar, evidentemente. Obviamente que muchos productores ya han iniciado algún tipo de querella, algún recurso de protección con el objeto de determinar, bueno, quién les paga sus costos, los costos que han sido incurridos en las pérdidas que han incurrido. Por lo tanto, yo creo que aquí definitivamente van a haber acciones legales que vamos a tener por mucho tiempo seguramente en desarrollo. Bueno, Ronald, esperemos que todo este conflicto se solucione lo más pronto posible. Le agradezco su tiempo en Agenda Económica. Gracias por la invitación. Bueno, y con esta visión de uno de los principales sectores afectados por el paro portuario, nos vamos a la pausa y al regreso, en un nuevo viernes de emprendimiento, conoceremos la aplicación chilena que le está haciendo competencia a WhatsApp. Ya volvemos.